por eso. Profesor, la materia de la Sí, prueba la materia de de la cátedra prueba. dijo que era cosa juzgada Sí, y resoluciones judiciales. va a ser cosa juzgada y resoluciones judiciales, Sí. efectivamente. Ahora, de las resoluciones judiciales y de la cosa juzgada, bueno, las resoluciones judiciales están claras porque es materia pasada, pero respecto de las cosas juzgadas, yo va a entrar en la cátedra estos dos libros que les voy a enviar al Classroom, y capaz que los suba también los voy a subir a la página para que sea fácil de descargar, ¿ah? Que son, miren, son y bueno, obviamente un fragmento del libro, son Fundamentos de Derecho Procesal Civil, de Eduardo J. Couture, que contiene, como ya les dije, la doctrina clásica de la cosa juzgada, todo lo que ustedes entienden por cosa juzgada, lo que se entiende clásicamente por cosa juzgada, ¿no? Son 17 páginas, bastante cortitas, ¿no? No es cosa muy larga, pero aquí, pero la gracia que tiene esto es que está muy extremadamente claro, es muy claro, resumido también, tiene toda la doctrina, todo lo que se entiende por cosas juzgadas de manera tradicional, como ya les he señalado. Y en contraposición, ustedes tienen este otro libro, que es un libro cortito, que tiene como 90 páginas, a ver, libro cortito, que tiene, ¿cuántas páginas? Tiene 70 páginas. Sin embargo, yo no puse las 70 páginas acá. Yo solamente les puse 13, que contiene más que nada, la crítica a la doctrina tradicional acerca de la cosa juzgada. Y es bien ameno también, y bien interesante. Entonces también entra, mire, ahí está Murabi, ¿ven? Es bien interesante. Entonces ahí también entra esto, más lo que yo les voy a pasar, ¿ok? Sobre eso los voy a interrogar. O sea, ya, para la cátedra son Para los la dos cátedra, libros, los dos extractos del libro, más lo sí, que usted pase en la clase de cosas anterior juzgadas. Sí, de de cosas cosas juzgadas, juzgadas. más las resoluciones Ya. judiciales, ¿ya? Eso, entonces, ya es tarde, tenemos igual bastante clase por delante, pero ¿saben? Vamos a hablar, algo hablamos de cosas juzgadas la clase pasada, ahora vamos a hacer bueno, vamos a seguir con la introducción de la cosa juzgada. A ver. La clase pasada habíamos hablado de que la cosa juzgada era un efecto que producen ciertas resoluciones judiciales. Estoy hablando en Chile, lo que es la cosa juzgada, principalmente lo que aparece, lo que está en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 175 y siguientes, que tienen un tratamiento bastante orgánico y sistemático de lo que es la cosa juzgada. Entonces, lo primero, como ya les dije, es que la cosa juzgada es un efecto de ciertas resoluciones judiciales que, según el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, corresponden a los efectos de las sentencias en sus ambas dimensiones, es decir, sentencia definitiva y sentencia interlocutoria, cuando tienen el carácter de firmes o ejecutoriadas. Este efecto de cosa juzgada equivale y está vinculado a uno de los fines del derecho, que sería la seguridad jurídica y en cierta medida también la paz social. Podríamos decir que la cosa juzgada también, sin siquiera entrar a definirla, es una institución que pugna en cierta medida con la justicia, en el entendido de que no todo lo que se resuelve por un juicio y a través de un juez y a través de un proceso equivale a justicia. Y en ese sentido, en el sentido de que no puede ser revisada por este efecto de cosa juzgada que vamos a indicar, podemos estar consagrando
el cumplimiento y una resolución y una decisión de un asunto de manera injusta. Sin embargo, desde el punto de vista de la paz social y de la seguridad jurídica, muchas veces es más importante tener el resultado, un resultado al cual atenernos, que tener una situación de total incertidumbre. ¿Ok? Entonces pasemos a esto de la cosa juzgada. ¿Qué es lo que es la cosa juzgada? Ya le dije que era un efecto de las sentencias cuando están ejecutoriadas, es decir, cuando ya ha transcurrido el periodo de impugnación. Y el efecto es un efecto doble. Sin embargo, lo tradicional es que nosotros consideremos a la cosa juzgada en cuanto a su definición por esta faz de excepción. Es decir, este efecto de verdad jurídica inamovible que proceden de las sentencias cuando están en carácter de ejecutoriado. Certeza jurídica, como ya les dije, de carácter inamovible acerca de la resolución de un asunto. Eso se denomina excepción de cosa juzgada y equivale a que lo resuelto ya no pueda ser modificado por ningún otro medio. Y si ustedes van a la Constitución, pueden ver que en el artículo 76, donde hay una suerte de definición de jurisdicción, ustedes pueden apreciar de que ni el presidente de la República, ni el Congreso Judicial, perdón, ni el Congreso pueden revivir procesos fenecidos. ¿Se dan cuenta? Cómo hay una separación absoluta de poder en este sentido, en el aspecto en que cuando las sentencias están ejecutoriadas, ni siquiera el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden moverlo allí resuelto. Incluso eso ha dado pie a algunos para decir que en una democracia, en una república, mejor dicho, la autoridad más poderosa es el Poder Judicial, son los jueces. Algunos han hablado de república de los jueces incluso. Bueno, la otra faz de la cosa juzgada equivale a esa actividad que tiene que provocarse respecto de la resolución del asunto controvertido. Esto significa que una vez resuelto el conflicto, si es que existe posibilidad dentro de la resolución misma de cumplirse, también esto debe ser cumplido a través de esta acción que se denomina de cosa juzgada. Es decir, los tribunales están habilitados para cumplir lo resuelto una vez que ya ha pasado el periodo de impugnación. Y esto es obvio, es una de las formas de manifestar la jurisdicción en su plenitud de sus poderes. Ahora bien, como ya les he dicho, hay bastante que decir respecto de la cosa juzgada, bastantes aspectos. El primer aspecto que vamos a revisar respecto de la cosa juzgada va a ser los límites de la cosa juzgada, y ahí me voy a remitir al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que seguramente más de alguno de ustedes lo ha revisado. Lo ha revisado o visto. Este artículo 177, que ahora lo voy a compartir. No está ahí. A ver, acá está. El artículo 177. Bueno, revisemos primero el 175. Vamos a ir avanzando para ver cómo está la ley, lo que yo ya les he señalado. En primer término, yo le dije que la cosa juzgada era un efecto de las resoluciones judiciales, específicamente las sentencias. Y así podemos verlo en el artículo 175. Solamente las sentencias producen efecto de cosa juzgada y producen tanto la acción como la excepción de cosa juzgada que yo ya les he mencionado. Ya. Bueno, el 176 refuerza esta idea de la acción de cosa juzgada que puede ser cumplida a través del mismo tribunal que resolvió el conflicto. Y aquí están los límites, lo que nosotros podríamos llamar los límites de la cosa juzgada. Y esto es importante porque esto es una materia de mucha aplicación en la práctica. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que seguramente a su oficina
o seguramente su empleador, si es que trabajan para una empresa y ustedes son abogados de la empresa, o incluso si trabajan en algún ministerio o en alguna repartición pública. Nadie está libre de los juicios. Se van a dar cuenta que se van a encontrar seguramente con un juicio mal tramitado, mal llevado, y ustedes van a ver qué posibilidad tienen de volver a demandar. Y para volver a demandar, ustedes necesitan saber los límites de la cosa juzgada. Cuando hablamos del límite respecto a la cosa juzgada, estamos hablando de los parámetros dentro de los cuales se producen estos efectos de excepción de cosa juzgada y de acción de cosa juzgada. Y en ese sentido, ver si estamos fuera de esos límites en donde irradia la cosa juzgada todo su poder, ver si podemos reiterar un juicio, ver si podemos volver a demandar. ¿Queda claro? Están muy callados. ¿Sí? ¿Hasta el momento? Sí, profesor. Ya. Todo Sí, claro, pero es que profe. Ya. Están estamos concentrados. tristes, profe, por eso estamos Ah, yo pensé que estaban callados, sí. concentrados. Ya. Concentrémonos entonces. También. Miren, esto es muy importante. Ahí yo les voy a explicar algunas cosas de la importancia. Miren, voy a silenciarlo porque algunos están hablando. Ya. Miren, los parámetros, los límites de la cosa juzgada, entonces, están dados por la identidad legal de las personas, la identidad de la cosa pedida y la identidad de la causa de pedir. ¿Ok? Dentro de esos límites, dentro de esos parámetros, surte todo su efecto la cosa juzgada que se ha obtenido luego de un proceso. ¿Qué significa esto? Vamos primero a la identidad legal de las personas. Cuando hablamos de la identidad legal de las personas, estamos hablando de la identidad de las partes a los cuales les afecta la cosa juzgada que se ha producido en un juicio. ¿Qué significa esto? Significa que lo que se resuelva en un juicio va a afectar solamente, miren lo que estoy diciendo, solamente a las partes. Resulta obvio. No va a afectar, por ejemplo, a un tercero. Ahora, lo que yo le estoy diciendo que no va a afectar a un tercero, por regla general es así, pero vamos a ver que hay realidades que pueden sobrepasar estos límites, pero son siempre excepcionales y ya lo van a revisar cuando vean los textos. Ya, entonces, identidad legal de las personas. ¿Qué más significa esto de la identidad legal de las personas? Significa que solamente va a afectar la cosa juzgada en ese proceso a las partes, como ya les dije, que han sido parte de esos procesos, pero no a sus representantes o los que han actuado por ellos, solamente a las partes. ¿Queda claro? Por ejemplo, si es que actúa una sociedad, y todos sabemos que las sociedades, las personas jurídicas actúan mediante personas, obviamente el fallo no va a afectar a la persona que representa a la sociedad, sino que a la sociedad como persona jurídica. ¿Sí? Esa es la identidad legal de las personas. En segundo lugar, la identidad de la cosa pedida. Cuando hablamos de la identidad de la cosa pedida, estamos refiriéndonos al beneficio jurídico que estamos solicitando al tribunal mediante el juicio, que muchas veces este beneficio jurídico se identifica con la cosa. Podríamos hablar del objeto del juicio, con la cosa que es objeto del juicio. A eso nos referimos con identidad de la cosa pedida. Por ejemplo, yo puedo pedir el dominio sobre un inmueble, por ejemplo, a través de una reivindicatoria, el dominio sobre un inmueble. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es importante. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. El dominio sobre una cosa se identifica, digamos, de forma vulgar, respecto de la cosa. Estoy reclamando esa cosa para mí. Estoy reclamando esa propiedad para mí. Ese, no sé, ese balón de fútbol, estoy reclamando ese televisor, estoy reclamando ese vehículo. Ahora, la identidad de la cosa pedida tiene que ver, yo les dije, con el objeto del juicio, es decir, jurídicamente, no es que yo estoy reclamando el vehículo propiamente tal, yo estoy reclamando el derecho de propiedad sobre el vehículo. ¿Queda claro?
¿Queda claro? Sí, profesor. La Profesor, propiedad Más o sobre el menos, yo no lo inmueble. entendí bien, no profesor. no La es lo que propiedad reclama sobre el un valor inmueble es el beneficio jurídico que estoy reclamando o el objeto del juicio. Esa es la Profesor, cosa pedida. Profesor, ¿se ¿Sí? reclamaría cosas incorporales? También se pueden reclamar cosas incorporales. También pueden ser objeto del juicio el reclamo de cosas incorporales. También, por ejemplo, puedo reclamar una indemnización porque alguien me causó un daño, me atropelló, me injurió, etcétera. Puedo reclamar una indemnización. Eso también es objeto del juicio y como aparece en el número 2, es la cosa pedida. ¿Sí? Tienen que entender estos conceptos porque después los vamos a aplicar. 3. profesor, Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? es como para hacerme una idea de un paralelo. ¿Funcionaría casi como una especie de modo de adquirir, algo así? Em, modo de adquirir. Sí, en cierta medida puedo estar reclamando el modo de adquirir, pero el modo de adquirir, cuando opera, se genera el dominio, por ejemplo. Entonces estoy reclamando el dominio, no el modo de adquirir. El dominio, el objeto del juicio. No, me Porque refería como al proceso así, de solicitar algo, así como el mecanismo. sí, similar, pero no es igual, porque tiene que ver con el objeto del juicio, es decir, el beneficio jurídico que le estoy solicitando al juez que me reconozca o que me constituya. Todo esto, véanlo desde la perspectiva y desde la dinámica de un juicio. Recuerden que estamos en derecho procesal. No traten en cierta medida, utilizar conceptos o realidades vinculadas al derecho civil, porque no es tan así. Estamos dentro del derecho procesal, es decir, estamos dentro de una contienda, estamos hablando de las peticiones que se le hacen a un juez, lo que forma el objeto del proceso. ¿Ya? En forma sencilla, yo podría decir que el objeto del proceso es reclamar un bien, pero jurídicamente realmente no es reclamar el bien, sino que es reclamar el derecho real que existe sobre el bien, o que yo creo que tengo sobre el bien. ¿Ya? Esa es la cosa pedida. profesor, ¿Sí? profesor, Ahí se una entendió más, profesor, Ya. consulta con ese en ejemplo. cuanto a, por ejemplo, si pido un vehículo y se desvaloriza, porque usted sabe que los procesos civiles son sumamente largos, como lo decía en un libro, en un apunte que usted mandó, que tuvimos que leer, ¿Ya? y si se desvaloriza, se pediría el valor del vehículo en el momento que se pidió, se interpuso la demanda, Buena porque pregunta, como porque se eso desvaloriza, tiene que ver precisamente con el objeto del juicio. Depende del objeto del juicio. Depende de lo que usted esté pidiendo en el juicio. Porque si usted está pidiendo una o sea, puede ser indemnización, o el si usted vehículo o está, el valor. si usted está pidiendo una indemnización, el objeto del juicio es la indemnización y esa indemnización va a corresponder al valor comercial del vehículo. Ahora, si usted pide que le restituyan el vehículo, porque seguramente se incendió, se quemó, es re difícil. Realmente uno lo que pide en estos casos es que se le restituya el valor. Ahora, si uno pide que se le restituya el vehículo porque a lo mejor lo tiene una persona, porque se ha apropiado indebidamente, está reclamando ese vehículo y en la desvalorización da lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con el objeto del juicio, lo que se está reclamando, ¿sí? Profesor, ¿Sí? entonces la identidad de la cosa pedida es si yo estoy pidiendo el derecho de propiedad. Es que depende, usted puede pedir el derecho de propiedad, puede pedir el usufructo, puede pedir quizá el uso solamente, quién sabe. Por eso se pueden pedir varias cosas en cuanto a la identidad de la cosa pedida. ¿Ya? Ahora, vamos a lo último, la identidad de la causa a pedir. Aquí sí que estamos viendo lo que se quiere decir con esto de la identidad de la causa a pedir. Ahí lo define el código como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. ¿Qué significa el fundamento inmediato? Es decir, estamos hablando de la razón jurídica de por qué a mí se me tiene que adjudicar el objeto del juicio. Si Como el modo ponemos, de adquirir, por ejemplo, ¿no? sí, podría ser, pero es que Ahí el título. sí, pero es que es más complejo. Por ejemplo, Ujú, en el ujú. caso, perdón, en el caso de que ustedes estén reclamando un vehículo específico.
Si ustedes están reclamando un vehículo específico porque lo tiene otra persona y ustedes quieren que se lo restituya, claro, ustedes dicen, están reclamando el dominio, ni siquiera el dominio, porque a lo mejor el dominio es suyo, están reclamando la tenencia física del vehículo, porque el vehículo está a su nombre, etc. La tenencia física porque otra persona lo tiene. Entonces ahí la cosa pedida es la tenencia física, ¿sí? Ujú. Y la identidad de la causa a pedir, ¿por qué? Es decir, el fundamento de por qué yo tengo que tener el vehículo. Tengo que tener el vehículo porque yo soy el propietario. Es el fundamento jurídico y obviamente tengo que probar mi fundamento jurídico. El fundamento jurídico de por qué se me tiene que otorgar el objeto del juicio. Y el ¿El fundamento contrato de jurídico compraventa, es, por ejemplo? claro, el contrato de compraventa, que es título, más el modo de adquirir, que fue, por ejemplo, que fue la tradición. Tradición. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí opera el título y el modo de adquirir. Entonces yo soy dueño porque operó el título y el modo de adquirir. Y ese es y esa es la causa de pedir. ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, ahora veamos una reivindicatoria. Una reivindicatoria sobre una propiedad, que también es relativamente sencilla. La entidad legal de las personas. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de las reivindicatorias? Sí, en romano. Ya, la reivindicatoria A es la grosso modo, acción, sí, cuéntamente. la reivindicatoria es la acción del propietario al cual se le ha arrebatado la posesión. ¿Sí? Ya. ¿Cierto? En materia de bienes inmuebles, uno puede ser propietario cuando ha operado el modo de adquirir, que sería en este caso, perdón, el justo título, que podría ser una compraventa de un inmueble, más el modo de adquirir, que sería la tradición, porque estuvo inscrito a mi nombre. Pero por un acto posterior, resulta que le inscribieron a nombre de otra persona. Entonces yo quiero reivindicarlo, señalando, por ejemplo, porque hubo un error en el conservador de bienes raíces. Por ejemplo, hace poco tengo un caso de una persona que tenía derechos sobre un inmueble y esos derechos fueron vendidos a otra persona y esa persona los inscribió. Sin embargo, habían derechos que eran de los hijos, porque la señora de este caballero había fallecido. Entonces hay ciertos derechos que es como más del 50% que él no podía disponer y lo dispuso. Y el conservador se equivocó y hizo una inscripción a nombre del comprador de este caballero completa. No que vendía derechos, sino que vendió toda la propiedad. Se equivocó el conservador. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los herederos van a pedir la reivindicación respecto de su cuota hereditaria en esa propiedad. Entonces, en este caso, bueno, las personas que van a ser parte de este juicio va a ser el nuevo propietario más los herederos. Y en cuanto a la identidad de la cosa pedida, bueno, es la propiedad sobre la cuota hereditaria que procede respecto a ese inmueble. Esa es la cosa pedida. Y la identidad de causa a pedir, bueno, lo adquirieron por sucesión por causa de muerte. Y ya hubo tradición respecto de la madre que falleció, entonces ellos eran propietarios. Y por lo tanto, ellos quieren reivindicar esto, quieren que sus cuotas vuelvan a ellos y se vuelva a inscribir a nombre de ellos, o se inscriba a nombre de ellos. Entonces, el fundamento es el derecho de herencia. Esa es la causa a pedir. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Pongamos un tercer ejemplo. Profe, disculpe, ¿cuánto tiempo tiene esa es la esa acción acción? reivindicatoria. ¿Cómo? Esa es la acción reivindicatoria que Claro, estamos la hablando. acción reivindicatoria es la acción que tiene el propietario al cual se le ha arrebatado la posesión. ¿Ya? ¿Y esa cuánto tiempo tiene para ser presentada desde que se dictamina la sentencia ejecutoriada, por ejemplo, en ese caso, profe? Pero es que aquí no hay ninguna sentencia, aquí se vendió el inmueble y el conservador por Ya, alguna sí, cosa, sí, algún una error, cosa, sí. la inscribió a nombre completa la propiedad, a nombre de la compradora. Y ustedes saben que uno no puede transferir más derechos de los que tiene, po. Entonces ahí se produjo un error, Profesor, una pregunta. ¿sí? En esta demanda, el demandado sería el conservador de bienes raíces. Fíjese que el demandado sería el conservador no, porque el conservador solamente va a inscribir lo que diga la sentencia.
el demandado es aunque podría demandar al conservador, pero realmente el conservador inscribió un título. Entonces el conservador solamente se basa en los títulos. El demandado es solamente la compradora. Es un caso más complejo todavía porque la compradora era la cónyuge, ¿no? Era la nueva cónyuge. Entonces ahí hay un problema súper grande. Ahí, bueno, pero ya. Pero centrémonos en esto. Tercer caso. Tercer caso. A ver. El tercer caso es el siguiente. Yo reclamo una indemnización porque fue atropellado por un bus del Transantiago. ¿Ok? Fue atropellado por un bus del Transantiago. En este caso, ¿a quién demando? Demando al chofer y al propietario, a la empresa del Transantiago. Esas son las personas demandadas y el demandante soy yo, que fui atropellado. La cosa pedida es una indemnización. Una indemnización, en este caso, reparatoria del daño que me han causado. Esa es la cosa pedida, una indemnización. Y en tercer lugar, la identidad de la causa a pedir, bueno, son todas las reglas y el estatuto de responsabilidad extracontractual que establece el Código Civil chileno, el artículo 2317 siguiente. ¿No? ¿Sí? ¿La responsabilidad, profesor? Claro, responsabilidad extracontractual, donde tiene que haber un daño, tiene que haber causalidad, tiene que haber imputabilidad, etcétera. Todo eso. La causa de pedir, de este caso, sería La causa de pedir sería el fundamento de que es la responsabilidad extracontractual. responsabilidad. De haber dolo o culpa también. ¿Ven? Ya. Sigamos. Profesor, Sí. el lucro cesante también sería un... También podría ser, pues también podría mandar lucro cesante si es que quede mucho tiempo inhabilitado. También podría ser. Ya. Ahora, veamos. Si yo pierdo todos estos juicios, imagínense, todos estos juicios que yo les he señalado los pierdo. Los pierdo. Si yo cambio la causa de pedir, perdón, ¿sí? Cambio la causa a pedir, fíjense, cambio la causa a pedir. Por ejemplo, en el caso del inmueble, yo cambio la causa a pedir porque resulta que yo no solamente soy dueño del inmueble porque lo heredé, sino que también tenía una compraventa de mi mamá, de una cuota, por ejemplo. Y yo perdí el juicio de reivindicatorio fundado en este caso en mi derecho de herencia. Lo perdí y quedó ejecutoriado. Dentro de los parámetros, yo podría utilizar otra causa de pedir, que es la compraventa. Es decir, el fundamento que me tienen que entregar tanta cuota de ese inmueble es porque yo lo adquirí por compraventa. Incluso hubo hasta tradición, puede ser, pero después eso quedó en nada. Yo podría abrir un juicio, nuevamente, porque si bien hay identidad legal de las personas, hay identidad de cosa pedida, pero no hay identidad de causa a pedir. Podría abrirse el juicio. Ya. De nuevo, podría abrir otro juicio y podría ganarlo. Segundo caso. En el caso del vehículo. Yo estoy reclamando el vehículo. Estoy reclamando el vehículo porque se lo apropió indebidamente. Se lo apropió indebidamente y debía de revolvérmelo. Pero, ¿saben? Perdí el juicio. Pero yo lo podría volver a demandar porque, ¿saben? No se apropió indebidamente, sino que me lo robó. Me lo robó. Me asaltó, etc. Y yo a lo mejor me equivoqué en la acción. Me equivoqué en el fundamento. Y yo podría decir, ¿sabe? El fundamento es que me lo robó. Y podría abrir otro juicio y ahora lo puedo ganar. ¿Se dan cuenta? Tercer caso. Profesor. ¿Sí? Una consulta. ¿Y se podría hacer esto? ¿Sería legal volver a hacer otro juicio, o sea, versando sobre el mismo tema? Efectivamente. No es tema, recuerden, son tres parámetros.
Identidad legal de persona, identidad de la cosa pedida, identidad de la causa a pedir. Tercer Pero caso. la cosa pedida vendría siendo casi lo mismo, pero Ya, de no otra es lo forma. mismo, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que hay algo que no le he dicho todavía y con esto voy a cerrar esto de la triple identidad. Estas condiciones de la triple identidad, estos parámetros son sine qua non. ¿Qué significa que sean sine qua non? Significa que tienen que producirse copulativamente los tres parámetros. Si no se producen los tres parámetros, la cosa juzgada no se produce esta limitación o este contenedor donde produce sus efectos, este envase donde produce sus efectos la cosa juzgada. Tienen que producirse los tres elementos sine qua non. ¿Ok? ¿Queda claro? Por eso yo puedo volver a demandar. O sea, tienen que producirse los tres copulativamente, no puede Copulativamente, ser. eso dije. Entonces, Ya. generalmente en materia civil, lo que casi nunca puede producir copulativamente es la causa de pedir. Porque yo generalmente, y eso también tiene que ver con la calidad de los abogados actualmente, que se equivocan en la acción. Si usted se equivoca en la acción, puede volver a demandar, aunque tenga sentencia absolutoria, digamos, que rechaza la demanda. Entonces hay que fijarse bien cuando usted ejerce la acción que está íntimamente vinculada a la causa de pedir. Si usted se equivoca en la acción, si se equivoca y consigue una sentencia que se rechaza la demanda, usted podría volver a intentarlo ejerciendo la acción que corresponde. Ejerciendo la acción que corresponde a la causa de pedir. Sin embargo, por la dilación de los procesos, muchas veces ustedes pueden verse afectados por la prescripción. Así que hay que tener cuidado con eso. Ya. ¿Queda más o menos claro? Les va a quedar mucho más claro ahora que, como yo les expliqué, cuando lo vean del libro de Eduardo Couture. Recuerden, las condiciones son sine qua non. Por ejemplo, también se podría dar el caso en que yo demande, por ejemplo, a la gente del Transantiago, y yo le digo, ¿sabe, señor del Transantiago? Bueno, me atropelló su empleado, me atropelló el chofer. Y ustedes son dueños. Y resulta que condenan al chofer, porque realmente, no sé, pues se pasó una luz roja, me atropelló en un paso peatonal, tenía un disco paro, o sea, el paso, etcétera, lo que sea. Condenan al chofer, pero absuelven al Transantiago, a la empresa Transantiago, porque yo lo demandé en su calidad de propietario. Y como propietario no logré acreditar el dominio del vehículo al momento del accidente de tránsito. ¿Qué podría hacer yo? Perdí el juicio, pero podría volver a demandar al Transantiago indicando que la empresa Transantiago era empleador del chofer que manejaba el vehículo. ¿Sí? Ya no lo puedo demandar como propietario porque perdí el juicio, pero puedo demandarlo como empleador y puedo conseguir la indemnización. ¿Sí? ¿Entiende? Sí, Sí, señor. profesor, se Claro, entiende. y no opera la cosa juzgada porque los parámetros no logran cerrarse. Imagínense estos parámetros como un triángulo. Si uno de los parámetros falla, el triángulo queda abierto. ¿Ok? Entonces tiene la posibilidad de volver a demandar. El problema es la prescripción. Recuerden que los juicios no solamente se pierden porque uno no tenga la razón, sino porque uno no logra acreditar la causa de pedir. Ya. Quedémonos hasta acá en la parte civil. Y ahora vamos a revisar el Código Procesal Penal. Miren. Aquí está nuestro lindo Código Procesal Penal. ¿Por qué digo lindo? Porque es un código procesal moderno. Es realmente el código procesal más moderno que tenemos. Y el que quizás
en cierta medida va a ser matriz del Código Procesal Civil. Ya. Miren. Lo bueno de este código también es que tiene epígrafes. Entonces uno puede, tiene títulos. Entonces uno puede revisarlo por los títulos. Principios básicos, juicio previo y única persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada y sometida a una de las medidas de seguridad establecidas en este código, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, etc. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. Es decir, unas normas de juzgamiento, es decir, unas garantías de juzgamiento. Y es lo normal. Fíjense que en materia penal todos quieren linchar al imputado y nadie se pone a pensar que el juicio penal es un juicio, no es un linchamiento. Es como esto que dice, y no está preso. Cuando le dicen, y no está preso, no, pues como, imagínense en un juicio civil o en un juicio laboral que el demandante diga, oye, págame, págame, oye, pero si todavía no hay sentencia, no, tienes que pagarme igual si yo ya presenté la demanda. ¿Ven lo ridículo que es? Un proceso penal es un proceso. La aplicación de las penas tiene que fundarse en una sentencia condenatoria y ejecutoriada, salvo excepciones que están también señaladas en la ley. Pero lo normal es que las personas sometidas a un proceso penal, en calidad de imputada, sean inocentes y no se les pueda aplicar una pena ni una medida de seguridad, sino hasta que haya una sentencia. Es lo normal, salvo excepciones. Y aquí viene la parte que tiene que ver con la cosa juzgada y la triple identidad. Miren, esta parte. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que la cosa juzgada en materia penal, ya sea condenatoria o absolutoria, envuelve todas las hipótesis posibles de delito. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí o no? ¿Lo podría volver a repetir? Esa De parte, nuevo, profesor. lo voy a poner incluso hasta un ejemplo. En materia penal, la cosa juzgada se produce sobre los hechos e irradia a todas las hipótesis jurídicas de delito o penadas. Esto significa que si se prueba de que yo maté a una persona, por ejemplo, que maté a una persona y me dicen que yo fui absuelto, o sea, la sentencia ejecutoriada me dice que yo fui absuelto. No, es más fácil, no con la muerte, es más fácil con la estafa. Ya. Si dicen que yo estafé a una persona, a una empresa o a mi empleador, yo estafé a mi empleador, me quedé con la plata del empleador, y el empleador me lleva a juicio y pierde el juicio y la sentencia dice que yo soy inocente de haber estafado a mi empleador, una vez que esté ejecutoriada esa sentencia, mi empleador no puede volver a perseguirme penalmente mediante una querella, porque va a decir de que yo realmente no fue estafa, fue apropiación indebida. En este caso, la cosa juzgada respecto a los hechos de yo quedarme con dinero, aunque me absuelven por no enmarcarse en la estafa, posteriormente también cubre la hipótesis de apropiación indebida, de hurto, de robo, etc. ¿Queda claro? Sí, profesor, lo que importa es el hecho. Justamente, eso es lo que, con eso ya terminar yo. Lo que importa en la cosa juzgada es el hecho penado. Y eso cuando veamos procesal penal se va a dar, van a entenderlo más cuando veamos la congruencia. Vamos a ver que la congruencia solamente se da respecto a los hechos, pero no respecto a la aplicación del derecho. Ahí lo vamos a revisar. Entonces, esa es la principal diferencia entre la cosa juzgada en materia penal y la cosa juzgada en materia civil. La cosa juzgada en materia penal se enmarca dentro de los hechos y irradia y envuelve todas las hipótesis posibles
jurídicas de delito, ¿sí? En cambio, en materia civil, la cosa juzgada no enmarca o no irradia a todas las hipótesis jurídicas de causa de pedir, que es lo que más se puede variar. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Son casi opuestas. Ok. Efectivamente, es diferente porque el conflicto penal es diferente al conflicto civil. Ujú. Y ahora, con esto vamos a terminar. Profesor, Sí. una consulta. ¿Una consulta? Ah, perdón, dale nomás. Sí, una consulta. En la parte penal, para poder eliminar el juzgamiento, ¿qué pasa que si uno llega a probar que hubieron errores en el juicio? Hubo. Se dice hubo. Hubo errores en el juicio. Lo dejaron, la resolución lo dio libre. Hubo un error. ¿Puedo volver? No a demandar, pero puedo hacerlo otra vez. Discúlpeme que me dio la vuelta a mí, porque me acuerdo que he visto 2 o 3 casos, en este momento no me acuerdo el nombre, para eso no puedo nombrarlo. Pero me entiende lo que pregunto, ¿no es cierto? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que esa es una, no sé, es unas críticas al concepto de cosa juzgada en cuanto a verdad jurídica inamovible. Resulta que en materia procesal penal la cosa juzgada es bien, digamos, es bien, podríamos decir que débil. La excepción de cosa juzgada es bien débil, en el sentido de que uno puede volver a repetir un juicio, y ahí van a ver también en el otro texto que les pasé, que el fundamento para, en el texto más moderno, que critica toda la doctrina tradicional, se van a dar cuenta que el fundamento de la cosa juzgada no es más que tratar de eliminar y reducir al máximo posible la reiteración de procesos. Hay que eliminar la reiteración de procesos, porque eso puede convertir en anarquía, puede traducirse en anarquía judicial o jurisdiccional. Entonces, lo que pasa es que en materia, y no quería entrar a eso porque aquí tendríamos que entrar a ciertos conceptos que han sido elaborados por la doctrina para tratar de explicar ciertas realidades jurídicas, sobre todo en el proceso penal, en que es posible abrir un nuevo proceso para anular, podríamos decir, anular o revocar lo dictado por un proceso antiguo, incluso con cosas juzgadas, cuando hay errores manifiestos o cuando se ha ganado el proceso de manera, ¿cómo podemos decir?, de manera torcida. Por ejemplo, les puedo decir el caso de esta señora, este caso emblemático, que es el caso de la Quintrala, que tiene una arista respecto de su marido. Ella, a propósito de la investigación que se hizo por el homicidio de un joven que defendía a su novia, en donde se iba a matar a la mamá o al papá de la novia, y donde esta señora le pagó un sicario para que lo matara a su hermano, al hermano de ella. Después se descubrió de que ella también había contratado al mismo sicario para matar a su ex marido. Y en esa causa se había condenado a un conserje de manera equivocada. Y después se descubrió de que ese sicario había matado al marido de esta señora, y por ese error, que ya estaba ejecutoriada la sentencia, se revisó la sentencia a través de una acción de revisión, que tampoco quiero entrar mucho en eso, porque tiene que ver con teoría de los recursos, teoría de la impugnación. Lo que pasa es que es posible abrir un nuevo juicio para anular o revocar, podríamos decir anular una sentencia incluso ejecutoriada en materia penal, cuando se ha incurrido en un error grave, efectivamente. Y para este caso para estos casos en materia penal no hay plazo, por razones obvias. Entonces, en materia penal, muchos han dicho que realmente no hay cosa juzgada, que se denomina cosa juzgada seca, es decir, excepción de cosa juzgada, que nosotros podríamos decir cosa juzgada material o cosa juzgada sustancial. A eso corresponde esto que le estoy mencionando. Pero tampoco es del caso introducirse mucho en esto. Ya, yo quería terminar con esto. Quería terminar con la vinculación que existe entre la cosa juzgada dictada en un proceso penal y cómo afecta esa cosa juzgada a un proceso civil. Porque ustedes han de saber, y más o menos
darse cuenta de que los hechos que se ventilan en un proceso penal pueden tener efecto en un proceso civil. Por ejemplo, las consecuencias de un delito no solamente acarrean consecuencias penales, sino que también acarrean consecuencias civiles que pueden ser reparatorias desde el punto de vista monetario, de indemnización. Y en ese sentido, tenemos una regla en el 178 que dice, en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado, al imputado debiera decirse. Es decir, por eso, cuando ustedes tengan, por ejemplo, una condena penal por un chofer que mató a otra persona, etcétera, tiene la condena penal. Entonces, esa condena penal ustedes la pueden hacer valer en un juicio civil. Y después vamos a seguir revisando los artículos del Código de Procedimiento Civil que vinculan más este efecto de cosas juzgadas, sentencias penales en un juicio civil. Y nos vamos a dar cuenta, y ustedes lo pueden revisar por su cuenta, que lo que se falle lo que se falle en un juicio penal, estableciendo ciertos hechos que tienen que tener efecto en un proceso civil, no es posible ser reclamados o impugnados esos hechos en el posterior juicio civil. Por ejemplo, si en un juicio civil se determinó de que quien tenía la culpa en un choque, en un juicio penal se determinó que quien tenía la culpa en un choque y donde murió una persona es el conductor A, después cuando yo demande al conductor A en el juicio civil, porque también en materia penal han de saber que es muy difícil ejercer la acción civil porque está muy limitada por razones que no es del caso indicar en esta clase, pero si es que ustedes van a demandar al conductor A, después el conductor A en el juicio civil no puede decir, yo no tuve la culpa. No puede hacer defensas que sean contrarios a los hechos ya acreditados en el juicio penal. Así que tengan cuidado con eso. Porque los ministros, cuando ustedes aleguen causas así, los van a quedar mirando raro. Les van a decir, pero abogado, si está establecido la sentencia penal. ¿Sí? Una consulta sobre lo que usted está afirmando que ¿Ya? no se puede alegar sobre los hechos. No se puede alegar en contra de hechos que han sido asentados en una sentencia penal ejecutoriada. En una segunda instancia. No, no en si una es que segunda la hay. instancia. Ah, en ya. segunda instancia, en un juicio civil posterior. Ya, profesor. Acuérdense que la instancia tiene que ver con los recursos. De hecho, en materia penal no hay segunda instancia. Hay una única instancia, por regla general. De nuevo. Gracias, profesor. Ya, vamos a quedar hasta acá porque saben que yo creo que es bastante tarde. Yo creo que Sí, señor. la clase que he hecho más tarde y seguramente muchos ya dejaron ahí conectados, pero no deben estar. Así que nos vemos la próxima clase y el lunes voy a tenerle las notas, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Que estén muy bien. Gracias a ustedes por estar. Buenas noches. Profesor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor.